¿Y si te dijera que en plena Guerra Fría, un país recién independizado aseguró que llegaría a Marte antes que Estados Unidos y la Unión Soviética? Mientras las dos grandes potencias competían por conquistar el espacio, un profesor africano organizó un programa espacial con astronautas, un supuesto cohete y un plan que parecía imposible. ¿Quién era realmente Edward Makuka Mkoloso? ¿Hasta dónde llegó aquel proyecto? A lo largo de este video descubrirás la increíble historia de Zambia y el sueño espacial más insólito jamás imaginado. Durante la Guerra Fría, toda la atención del mundo estaba puesta en una competencia que parecía tener únicamente dos protagonistas. Estados Unidos y la Unión Soviética invertían enormes recursos para conquistar el espacio y cada lanzamiento era una demostración de poder político, tecnológico y militar. Parecía imposible que otra nación pudiera imaginar siquiera participar. Y sin embargo, un país africano recién independizado estaba a punto de protagonizar una de las historias más insólitas de la exploración espacial. Ese país era Zambia, antes conocida como Rosedia del Norte. Había permanecido durante décadas bajo dominio británico. A mediados del siglo XX, el creciente descontento por la discriminación racial y la falta de representación política impulsó un fuerte movimiento independentista. Entre quienes participaron en esa lucha se encontraba un profesor de ciencias llamado Edward Makuka Mkoloso, un hombre cuya vida combinaba educación, activismo político y una enorme fascinación por el universo. Después de servir en la Segunda Guerra Mundial, abrió una escuela para formar jóvenes zambianos, aunque las autoridades coloniales la cerraron. Lejos de rendirse, se involucró aún más en el movimiento por la independencia. Mientras Zambia luchaba por su libertad, Mkoloso alimentaba otro sueño todavía más ambicioso. En 1970 fundó la Academia Nacional de Ciencia, Investigación Espacial y Filosofía de Zambia, y desde allí comenzó a desarrollar una idea que incluso para la época parecía fuera de toda lógica: crear un programa espacial capaz de competir con las mayores potencias del planeta. No quería limitarse a observar los avances de estadounidenses y soviéticos. Su objetivo era que Zambia también formara parte de la conquista del espacio. Con los años, aquella visión fue tomando una forma cada vez más llamativa. Mkoloso anunció que enviaría astronautas zambianos, a quienes bautizó como afronautas, primero a la Luna y después a Marte, antes incluso que cualquiera de las dos superpotencias. Estaba convencido de que el planeta rojo albergaba formas de vida primitivas y aseguraba que sus observaciones lo respaldaban. Su primera expedición la integrarían una joven de 16 años llamada Mata Nwamba, dos gatos entrenados y un misionero que, según insistía, no debía imponer sus creencias a los hipotéticos habitantes marcianos. Aquella combinación parecía sacada de una novela de ciencia ficción, pero él la presentaba con absoluta seriedad. Incluso anunció que el lanzamiento tendría lugar el mismo día que Zambia celebraba su independencia, el 24 de octubre de 1964. Pero anunciar una misión a Marte era apenas el primer paso. También necesitaba preparar a quienes viajarían fuera de la Tierra. En aquellos años, los astronautas estadounidenses y los cosmonautas soviéticos aportaban entrenamientos durísimos. Pasaban horas en enormes centrifugadores para acostumbrarse a las fuerzas del despegue. Realizaban vuelos parabólicos que producían breves periodos de ingravidez y aprendían a sobrevivir a aterrizajes en los lugares más hostiles del planeta. Cada ejercicio tenía respaldo científico y exigía instalaciones especializadas. Mkoloso sabía que Zambia no disponía de laboratorios avanzados, grandes presupuestos ni tecnología comparable a la de las superpotencias, pero estaba decidido a formar a sus afronautas con los recursos que tenía a su alcance. El resultado fue un programa de entrenamiento que hoy sigue siendo uno de los episodios más peculiares de la historia espacial. Uno de sus ejercicios consistía en enseñar a los reclutas a caminar sobre las manos, porque según explicaba, esta sería la forma correcta de moverse sobre la Luna. La afirmación desconcertaba, sobre todo viniendo de un profesor de ciencias, pero él la defendía convencido de que funcionaría mientras sus alumnos practicaban una y otra vez. La simulación de la ingravidez era todavía más inusual. Los aspirantes eran metidos uno por uno dentro de un viejo barril de petróleo que luego empujaban colina abajo. Mientras el recipiente rebotaba sobre el terreno irregular,
En Coloso aseguraba que los golpes más fuertes reproducían las condiciones antigravitorias de un vuelo espacial. El procedimiento era incómodo, peligroso y sin ningún fundamento científico, aunque para él era una parte esencial de la preparación. Y había otro método aún más arriesgado. Los astronautas se balanceaban en un columpio de 2 cuerdas hasta alcanzar cierta altura, y en el momento menos esperado, otro integrante cortaba una cuerda para provocar una caída repentina, que según el Coloso, permitía experimentar unos instantes de ingravidez. Como si eso no bastara, el vehículo espacial también estaba listo. Un barril metálico de unas 10 toneladas, con un simple orificio de ventilación y construido según su creador con materiales de calidad espacial. La idea para ponerlo en órbita era tan sorprendente como el resto: lanzarlo con una gigantesca catapulta. Los astronautas de Zambia no entrenaban en modernos complejos ni con simuladores de última generación. Eran apenas 12 adolescentes reunidos en una antigua granja a unos 11 kilómetros de Lusaka, convertida en la improvisada sede del programa. Entre ellos estaba Mata Mwamba, elegida por liderar la misión a Marte con apenas 16 años. Mientras la NASA preparaba a experimentados pilotos e ingenieros en instalaciones de alta tecnología, M. Coloso confiaba el futuro de su proyecto en un grupo de estudiantes convencidos de que podían hacer historia. La diferencia entre ambos programas era inmensa, pero eso nunca pareció desanimarlo. Con el tiempo surgió una pregunta que todavía hoy divide a historiadores. ¿Realmente M. Coloso creía que podía llegar al espacio, o todo formaba parte de un mensaje más profundo? Resulta difícil responder con certeza. Era un hombre culto, veterano de guerra y una figura respetada dentro del movimiento que condujo a la independencia. Precisamente por eso, muchos consideran que detrás de aquellas declaraciones extravagantes existía un propósito mayor: demostrar que un país africano recién independizado también podía aspirar al progreso científico y tecnológico mundial, rompiendo los estereotipos heredados de la época colonial. Y la estrategia funcionó mejor de lo que muchos imaginan. Medios internacionales empezaron a hablar del peculiar programa zambiano. Revistas como Time publicaron reportajes sobre M. Coloso. Equipos de televisión acudían a grabar los entrenamientos. Su casco, su capa y sus declaraciones llamaban la atención del público, aunque nadie terminaba de saber si hablaba en serio. Otra interpretación sostiene que todo el proyecto era en realidad una gran sátira contra las antiguas potencias coloniales. Incluso el misionero que planeaba enviar a Marte formaba parte de esa crítica, al insistir en que no debían imponer el cristianismo a los marcianos. M. Coloso lanzaba una ironía evidente sobre la colonización europea. La misión jamás llegó a despegar. Las ayudas económicas nunca aparecieron. Los reclutas fueron abandonando el proyecto y Mata Mwamba decidió formar una familia en lugar de convertirse en astronauta. Pero el fracaso técnico no impidió que la historia sobreviviera durante décadas. Aún hoy es imposible reconocer las verdaderas intenciones de M. Coloso. Quizás solo buscaba atraer la atención internacional hacia una nación que acababa de nacer. Tal vez pretendía inspirar a toda una generación de jóvenes africanos a pensar en grande. O quizá, pese a todo, conservó hasta el final la esperanza de ver algún día a un zambiano en el espacio. Lo único indiscutible es que durante un breve instante, Zambia se hizo un lugar en la carrera espacial y le recordó al mundo que los grandes sueños no siempre dependen del tamaño de un país, sino de la determinación de quienes se atreven a perseguirlos. La misión nunca llegó al espacio, pero convirtió a Zambia en protagonista de una de las historias más sorprendentes de la exploración espacial. Suscríbete, deja tu like, activa la campanita y cuéntanos qué opinas. No te pierdas el próximo video porque la realidad aún supera a la ficción.